Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chavalonga. Este video es sumamente interesante. Vamos a hablar de los conocimientos erróneos del padrino. Una hijada, no es hijada mía, pero una iniciada en la práctica del palo mayombe, se comunica conmigo trayéndome una preocupación sobre el conocimiento que le está impartiendo su padrino, y ella está confundida porque el conocimiento que le ha brindado su padrino ya lo ha verificado con otras informaciones en las redes, y hay unas diferencias en las cuales ella está sumamente preocupada. Y viendo mis videos en las redes, especialmente en YouTube, pues decidió escribirme para que yo le pudiera ayudar a poder definir el conocimiento claro y preciso, y que ella pudiera entrar en esta religión a practicar las cosas correctamente. Esa es la preocupación genuina de esta ahijada. El padrino, que es un personaje bien famoso en las redes, pues le trajo una serie de conocimientos que en este video voy a esbozar para hacerle las aclaraciones a la hijada, y también para que otras personas se beneficien de esa aclaración. Una de las cosas que le confundió mucho a ella es que su padrino le pidió que se comunicara con Mamachola, que se comunicara con Sarabanda, y básicamente partiendo de que ellos son los padres empungos de ella. Y que yo le dije a ella: los empungos no existen. El único empungo que existe, la única fuerza suprema en el palo, se llama Nsambi Empungo. Es el único empungo. Si te dicen que tú eres madre de que tu madre es Mamachola, que tu padre es Sarabanda, eso es una copia barata de el culto a los orichas de la religión Yoruba, o regla de Ocha. ¿Por qué? Porque los negros criollos cubanos, descendientes del Congo, convivían con descendientes de la región de Nigeria. Estos esclavos empezaron a convivir entre ellos y empezaron a mezclar la práctica de la santería con la práctica del palo. Y ahí es que surge lo que llamamos, que todo el mundo lo conoce, como el palo cruzado. Esa relación de padre y madre existe en la religión Yoruba a través de los Pataquí, que es un libro donde se habla de la relación de los orichas. ¿Ok? Entonces, los practicantes del palo crearon una historia fotocopiada del Pataquí de los orichas, y es lo que te están vendiendo por ahí, con que mi papá es Siete Rayos, mi mamá es Mamachola, no, mi mamá es Centellita Endoki. Y todo eso es una farsa. Porque Sarabanda, Siete Rayos,
este, centella en Loki, son fuerzas de la naturaleza, son energías. No, no es un espíritu. Aunque tengo que hacerte la salvedad que los negros congos, todo lo que había en la naturaleza, ellos le llamaban Enkisi. Porque todo en la naturaleza estaba vivo. Pero ¿qué es Enkisi? Para hacer claro esto, porque hay gente que hasta se enreda con el concepto Enkisi. Enkisi es espíritu. Y eso está basado en el concepto animista de la práctica del palo, que todo lo que hay en la naturaleza tiene vida y más que nada tiene energía. Entonces, en la naturaleza hay distintas fuerzas y esas fuerzas se le llamaron Sarabanda, que representa el elemento tierra, centellita en Doki, o siete rayos que representan el elemento aire, Cobayende, que representa el elemento aire, el elemento agua lo representa Mamachola, que representa el agua del río, y Madre Agua, que representa el elemento agua, pero básicamente del mar. Si yo te fuera a decir quién es Sarabanda, yo te diría de forma responsable y no crearte este cuento chino de que si de que ellos son padres en Pungo. En este caso, si digo que Mamachola es mi madre, pues la realidad es que eso no es correcto. Mamachola es una conciencia energética, es una energía específica de la naturaleza. Que hay espíritus que caminan con esa energía. Sí, hay espíritus que caminan con esa energía de la fuerza del río. Como hay espíritus que caminan, que se identifican con alguna fuerza de la naturaleza particular. Pero de ahí a partir a decir que si tú tienes, tu papá es Sarabanda y tu mamá es Mamachola, eso es un disparate. Eso es una copia barata del pataquí de los orichas. Y todo lo que se monte hablando de padres en Pungo es un disparate garrafal. Porque lo que estamos hablando son distintas fuerzas de la naturaleza que tienen sus particularidades, tienen sus distintas vibraciones y muchos de los conocimientos que tienen que ver con la magia del palo tienen que ser, uno tiene que estar claro de qué elementos de la naturaleza representa lo que yo voy a hacer en un trabajo espiritual. Porque hay practicantes del palo que no saben, como hay en otras prácticas mágicas, que todo se trabaja con los 4 elementos de la naturaleza. El número 4, independientemente de gente que dice que uno es limitado porque usa 4 chamalongos, la cuestión de los 4 chamalongos no tiene que ver nada por los criterios que ustedes tienen, que ustedes están perdidos como un juez visco.
El número 4 tiene una razón de ser. Se usan 4 chamalongos, 4 elementos de la naturaleza, 4 fuerzas espirituales que hay ahí envueltas. O sea, el 4 no está por casualidad. Y cuando usted no tiene claro que la práctica mágica en el palo se utilizan los 4 elementos de la naturaleza, empieza a decir esas barrabasadas y esos conocimientos erróneos de, de lo que es la práctica mágica del palo. Un practicante del palo que no reconozca los 4 elementos de la naturaleza en lo que él está haciendo, lamentablemente su magia no va a caminar. Entonces, ¿cómo se llaman esos 4 elementos de la naturaleza? Que este padrino confundido, porque estuvo en la escuela de Confucio, pues no le explicó a su ahijada, pero ahijada, escuche bien. Enkisis tiene que ver con el elemento aire. Enkisis tiene que ver con el elemento fuego. Enkisis tiene que ver con el elemento tierra. Y Enkisis Wamba significa el elemento aguas. Entonces, si usted no tiene claro cuáles son esos 4 elementos de la naturaleza, entonces tú le preguntas a este padrino qué elemento representa a Mamachola. Oh, Mamachola representa el río. No, Mamachola representa el elemento agua. Madre agua, Mamacalunga, representa el elemento agua. Centellita Endoki representa el elemento aire. En Sasi 7 rayos, el elemento que representa es el elemento aire. Tiembla tierra representa el elemento, lo que le llaman el Enquisi en Toto, tierra, eso mismo. Entonces Sarabanda representa el elemento tierra. Cobayende representa el elemento aire. Entonces, cuando usted no tiene claro eso, usted va a cometer errores en su práctica mágica. Y si usted va a ver otras prácticas mágicas que no son las africanas, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en la magia céltica se habla de los 4 elementos de la naturaleza. Y eso no viene del aire. Cuando se tiran 4 chamalongos no es porque a mí me dio la gana o porque los practicantes en Cuba les dio la gana de poner 4 chamalongos ahí. Eso tiene un motivo, tiene una gnosis, tiene un conocimiento. Y usted puede tirar hasta 1000 chamalongos o puede tirar los que usted le dé la gana. Y 4 tiene un significado en esta religión. No es meramente como yo me sienta cómodo, si tiro 4, si tiro 7, si tiro 21. Eso no tiene que ver nada. Se tiran 4 porque hay un conocimiento oculto detrás de eso. Que muchos de los practicantes del palo no saben un pepino angolo. Que representa 4 fuerzas espirituales. Representa los 4 elementos de la naturaleza y representan otras cosas más que ustedes desconocen. Y esta hijada confundida. Usted ni Mamachola es su madre, ni Sarabanda es su padre. El único padre suyo se llama Zambi Empungo. El único empungo que existe es Zambi. El único. Y por encima de él nadie. Y después, el segundo es Malongo. El concepto más confusión en la práctica del palo. Le llaman malongo a lo que no es.
Entonces, eso es otro concepto que la hija de mí ha hablado. ¿Qué yo te puedo decir, hija? Que todo lo que tu padrino te habla de Malongo no es Malongo. Malongo es la fuerza creadora universal. Malongo es una fuerza que hace que esta religión no sea meramente una religión que se practica meramente con las fuerzas de la naturaleza, sino que te conecta con el cosmos. Cuando un practicante del palo te dice que él trabaja con las fuerzas de la naturaleza, es un vil ignorante. Porque las fuerzas de la naturaleza no salieron de la nada. Las fuerzas de la naturaleza salieron de una mente superior, de una conciencia superior, que se llama Ensambi, y la que ejecutó esa sapiencia de Ensambi fue Malongo. Y toda esta explicación es porque energías superiores a las del plano terrenal tienen que ser dirigidas a través de unos filtros para que esa energía pueda bajar a este plano material. Porque cuando tú te conectas con una fuente superior, hay unos filtros que son los que regulan esa energía. Por eso es que están los chakras. Los chakras no están por estar. Los chakras están porque es la estructura de cómo fluye energéticamente la corriente, mejor dicho, la energía vital de los seres humanos. Entonces, cuando yo hablo de chakra, viene una serie de gente ingenua a decir que yo estoy, no, el tata es sancochero porque está hablando de los chakras. Mire, mire señor, el negro Congo sabía que había unos niveles de energía, pero Mayombe se desconectó totalmente de lo que es energía cósmica. Mayombe se identificó con la fuerza de la naturaleza, pero no se hizo el planteamiento de que esas fuerzas de la naturaleza vinieron de una fuerza superior. Entonces empezaron a practicar mal esta religión. Por eso, cuando ustedes traen sus muñequitos kini y montan sus kini, esos kini no le pueden pisar los pies a los enquisis en Condi o las figuras enquisis que se hacían en el Congo. Porque cuando se hicieron esos enquisis de madera en el Congo, se hizo bajo un conocimiento cósmico, cosa que ustedes no tienen. Y aquí se sabe fácil, por los materiales que ustedes utilizan. Cuando usted quiere conectar con energías cósmicas o energías más elevadas de las fuerzas de la naturaleza, usted tiene que utilizar unos materiales específicos para eso. Cuando tú vienes y abres esos fundamentos, ahí no hay nada de nada. Energéticamente eso está muerto. Entonces usted con eso quieren que su muerto haga que haga villas y castillas. Y su muerto no puede hacer nada. Porque ustedes no saben trabajar con energía. Cada vez yo veo prendas enormes, prendas monumentales. Diache, esa prenda tuvo que costar un montón de dinero, tiene un montón de materiales, pero eso no camina ni de aquí a la esquina.
Porque hay un refrán en Puerto Rico que dice, el mejor perfume viene en frascos pequeños. Tú puedes hacer un amogollo de una enganga, meter un montón de materiales ahí. Pero si tú no tienes el criterio energético, no tienes claro qué cosas le pueden dar energía a tu prenda, tú estás utilizando tu prenda como un vertedero. Y esa es la realidad. Muchas engangas lo que son vertederos. Entonces cuando te quieren vender un gajo de prenda, lo que hacen es recoger la basura de la prenda y metértela en un caldero. Ah, ese es el gajo de prenda. Y te venden el gajo de prenda, por como ese es la verdadera prenda contrario al caldero espiritual. Porque eso es otro de los problemas que la hijada me trajo a colación. Mire, su padrino no sabe un pepino angolo de cómo los espíritus se manifiestan en este plano material. No sabe nada. Él se cree que únicamente el espíritu se puede manifestar si hay 4 pedazos de hueso de muerto ahí. Eso es lo más ingenuo que tú puedas tener. Porque el espíritu es una energía. Tu padrino no estudió ni investigó a parapsicólogos y a personas que se dedicaron a investigar la vida después de la muerte. Y hay evidencia clara, precisa, que cuando una persona fallece se desconecta totalmente de su cuerpo físico. Porque tú cojas la carabela, porque tú cojas la tibia, cojas cualquier parte de ese esqueleto de esa persona, tú no te llevas el espíritu. Tú te estás llevando un material que va a entrar en un proceso degenerativo. Todo tiene energía, pero eso es una energía degradativa. Pero si tú te quieres llevar el espíritu no está ahí. Cuando usted vaya a un cementerio, a este padrino confundido, cuando usted vaya al cementerio, usted va a ver, usted va a tirar 20 fotos encima de la tumba. O puede tirar 20 fotos en los huesos de ese cadáver que usted se llevó. Pero el espíritu no está ahí. El espíritu está al lado de su tumba. Totalmente desvinculado de su cuerpo físico. Y por eso cuando ustedes vienen y se ponen a saquear tumbas, básicamente es un delito. Ese delito lo comete gente ingenua, que no sabe lo que es el mundo espiritual. Cuando uno deja su cuerpo físico, lo dejó. Tú no puedes jalar ese espíritu, mira, con sus huesos. Lamentablemente, eso es lo que creían los practicantes del palo en el pasado. Pero la parapsicología, las investigaciones científicas, especialmente de la vida después de la muerte, han dado traste de que la realidad es que hay una desconexión del espíritu del cuerpo físico. Por lo tanto, no te puedes llevar la calavera, te puedes llevar toda la osamenta de esa persona y no te vas a llevar el espíritu. Porque para poder llevarse ese espíritu hay que identificarlo, llamarlo por su nombre, hacer un ritual para invocar ese espíritu y que ese espíritu quiera colaborar contigo. Pero meramente porque tú rompas una tumba y te lleves todo el esqueleto, eso no quiere decir que tú te llevaste el espíritu. Entonces, ahijada, eso es lo que yo te voy a explicar. Todo lo que él haga, aunque si yo tengo un enfumbi porque tengo un hueso de muerto ahí, te garantizo que el muerto no vive ahí. El muerto no vive ahí. Pero tata, hay prendas que está la carabela y vive en una espiritualidad. Vamos a ver si el espíritu de don Pedro que él jaló del cementerio es el que está ahí
o es un impostor que está ahí. Porque eso es otra cosa. Ellos creen que están bregando con Don Pedro y el que está viviendo en la prenda no es Don Pedro, es otro, es Juanito. Que muchos ellos saben del palo, que muchos saben. Otra cosa, el padrino de esta dama dice que no existen los calderos espirituales. Pero su padrino no estudió y no investigó 15 años como hice este servidor, que fuimos a distintos lugares aquí en Puerto Rico a investigar fenómenos paranormales. ¿Y cuál fue la conclusión de mis investigaciones? Que los espíritus pueden vivir en cualquier recipiente. Los tatanquisimalongos no tienen autoridad en el mundo espiritual. Si tú recibes ayuda del mundo espiritual porque los espíritus colaboran contigo, pactaron contigo, llegaron a un acuerdo contigo y te van a cooperar en tus procesos. Pero ningún tatanquisimalongo se cree el macaracachimba que va a decir a los espíritus lo que ellos tienen que hacer. Si ese es el concepto, eso es lo que te dice el padrino, cómo trabajar con los espíritus, estás trabajando con el pie izquierdo. Porque los que mandan, yo soy quien en esta religión gracias a los muertos. No porque a mí me dio, porque yo me creo el macaracachimba, me creo el mandamás, creo que puedo coger a los espíritus y hacer con ellos lo que me da la santa gana. Podrá coger algún espíritu manipulado, esos que ustedes sacan de algún lugar, pero en el momento que ese muerto se dé cuenta que tú lo estás cogiendo de lo que no es, te voy a hacer un cuento. Así que los espíritus viven en cualquier recipiente, desde una muñeca de plástico como una figura de porcelana. Mire, yo vi cantidad de objetos donde vivían espiritualidades. O simplemente, mire, padrinito, vaya al museo de los Warren, el matrimonio Warren, que se dedicó muchos años a hacer investigaciones paranormales en los Estados Unidos. Ahí tienen una escuelita para que usted sepa para que usted vea la variedad de presencias espirituales en distintos objetos. Vea la película Expediente Warren, padrino. No siga diciendo que el caldero espiritual no existe. El caldero espiritual existe. Y en Cuba hay una tradición grande sobre eso. Gente fundamentó calderos espirituales siendo ni eran tan siquiera paleros, eran santeros, eran espiritistas, porque el muerto tuvieron una conexión con el muerto y el muerto le dijo que había que fundamentar algo. Ustedes no tienen autoridad en el mundo espiritual si no se la dan los espíritus. ¿Entiendes? Entonces eso es una mentira. En todo objeto vive una espiritualidad. Entonces los paleros te dicen, no, los espíritus exclusivamente van a vivir aquí porque si está en Quisimalongo, las fundamentaciones, las presencias espirituales en los objetos, eso es de la antigüedad. Desde las piedras, que es lo más primitivo, hasta una muñeca de porcelana. Pero van a seguir es que ustedes no han estudiado parapsicología. Usted no ha estado en investigaciones paranormales en casas embrujadas. Entonces, cuando ustedes, vuelvo y te digo, tan sencillo, busquen en las redes el Museo Warren, el matrimonio famoso que se dedicó a investigar fenómenos paranormales en los Estados Unidos, para que tú te des cuenta que en todos esos objetos que ellos tienen en el museo viven espiritualidades. Eso desmiente todo lo que tú estás hablando en tus clasecitas sobre el palo.
que, mira, es que la ignorancia es grande en esta religión. Entonces, por eso te invito a que veas la película del expediente de los expedientes Warren o videos que hay sobre ese museo. Y eso desmiente todo lo que tú estás hablando en tus clases. ¿Por qué? Te digo eso, porque los espíritus, aunque no tienen su parte material, tienen libre albedrío como los seres humanos. Por eso, usted, si trata a los espíritus y usted no los considera como seres que tienen, que son libres para tomar decisiones si quiere trabajar contigo o no, si usted no tiene esa capacidad de verlo así, usted va a tener un concepto de los espíritus como si fueran monigotes, que usted los puede mover como a gusto y gana, como usted le dé la gana. Eso no es así. Mis 15 años trabajando en el mundo espiritual, los espíritus no se prestan a ese tipo de manipulación que usted hace con sus muertos. Usted puede coger algún espíritu que esté confundido, un espíritu que dejó su materia y se quedó en una confusión. Y usted lo puede llamar, jalar y empezar a trabajar con él y utilizarlo para hacer cosas malas. Pero en el momento que ese espíritu se dé de cuenta que tú lo estás cogiendo de soca, que lo estás cogiendo de bobo, que lo estás manipulando a gusto y gana tuyo, él te la va a cobrar. Y ya hay historia de tatas en Quisimalongo, canguleros, quimbiceros, que han tenido que pagar ese precio. Los espíritus se respetan. Usted no trabaja con un espíritu si ese espíritu no te da el consentimiento para trabajar con él. Ese conocimiento idiota que se está enseñando de que los espíritus los puedo manipular como a mí me dé la gana, se ve que la persona no sabe un pepino engolo del mundo espiritual. No sabe que en el mundo espiritual hay niveles espirituales, que hay niveles vibratorios. Pero, ahijada, es que todo lo que tú me has hablado de lo que te ha enseñado este señor es totalmente erróneo. Erróneo totalmente. Otra cosa es que definitivamente esto está. Este padrino le dice a su ahijada que no hay problema para presentar su prenda o sus fundamentos en un video o en una foto. Yo le digo a ese padrino, si nosotros entramos en una guerra espiritual y yo tengo un conocimiento de cómo accesar energéticamente a sus prendas, usted sabe por dónde yo voy a tener una entrada fácil a su fundamento, por el video que usted tomó, por la foto que usted tomó. Y entonces yo voy a poder adentrarme en su monanzo con la facilidad del mundo. Y puedo invocar, puedo llamar, puedo indicarle a sus seres que usted tiene ahí y que los tiene bobos, los espíritus confundidos que usted tiene en esa prenda o que tiene en su monanzo. Yo puedo trabajar con ellos y llevármelos para un nuevo hogar. Rescatar esos deambulantes que usted tiene ahí. ¿Por qué? Por desconocimiento. Un tatenquisimalongo de verdad nunca presenta sus prendas. Y tampoco permite que todo el mundo tenga acceso a ver su prenda. Ustedes han visto, voy para 4 años aquí en YouTube. Ustedes han visto alguna vez que yo he presentado mi enganga.
o alguno de mis fundamentos que yo tengo. Ustedes han visto que yo he presentado eso en los videos. No voy a presentar eso. El presentar mi prenda, mi fundamento, es como si yo tomara una foto de mi sistema de seguridad y alarma para que el pillo sepa dónde yo tengo la caja de seguridad, donde yo tengo las cámaras, donde yo tengo los sensores. Yo le estoy diciendo al pillo cómo yo tengo estructurado mi sistema de seguridad. Cuando usted enseña su prenda y enseña su fundamento, usted me está diciendo lo que usted tiene. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a prevalecer en esa lucha espiritual? Este servidor. ¿Por qué? Porque ya usted me dio un BNP, una entrada a su monanzo fácil, sencillo. Entonces, pues, tú no puedes presentar prenda. No se puede hacer eso. Te estás poniendo en peligro cuando tú haces eso. Le estás diciendo a tus enemigos, no importa si es palero, santero, espiritero, lo que tú tienes. Y esta práctica es secreta. Mientras menos el enemigo sepa de ti, mejor para ti. Y usted lo que se lo pone en bandeja. Entonces pues yo me puse a buscar y vi que este padrino le tomó foto a su prenda principal. Y no solamente que le tomó una foto, sino le tomó un video a su prenda principal. Error. Y hay muchos practicantes del palo que saben, para decirlo un poco o para que usted se ría, cómo succionar entidades espirituales de otros fundamentos. Y hay tatas en Quisimalongo que tienen ese tratado. Mire qué inteligente es usted. Y usted viene a cuerpo de rey, presenta todo lo que usted tiene. Usted no sabe nada de la religión. Y lo del caldero espiritual, siga con que eso no existe. Porque todos los que dicen que no existe el caldero espiritual lo que quieren es tumbar $5,000 o más en un fundamento a darte un gajo de prenda que no camina ni de aquí a la esquina. Que recogen toda la basura de la prenda y la echan ahí. Ah, mira, ya tú tienes un gajo de prenda. O sea, una persona vino donde mí. Mire, tata, me dieron un gajo de prenda. Y lo que le trajo fue atrasos a su vida personal. ¿Y qué tenía ese gajo de prenda? Energía de baja vibración. Le cerró los caminos. Lo primero que pasó, el tipo por poco se muere en un hospital. En el mismo mes que recibió esa prenda, el tipo cayó gravemente en un hospital, que se iba a morir. Y la misma mujer le dijo, bota eso te está trayendo mala suerte, te está trayendo mala vibra. Él vino y me preguntó a mí, dale camino a eso no funciona. Y todo todos estos que dicen que el caldero espiritual no sirve. Acuérdense de ver el video de los expedientes Warren. O el video del museo del matrimonio Warren. Y usted se va a dar cuenta, va a desmentir a todos estos tatandis de la vida, mayomberos, quimbiceros, brillomberos de la vida que dicen que
no existe tal cosa como caldero espiritual. Entonces, cuando ustedes vean el museo del matrimonio Warren, se van a dar cuenta que las entidades espirituales viven en distintos objetos. ¿Cuál es la diferencia de esos objetos a un caldero espiritual? ¿Entiendes? Pero ellos lo que hacen es mentir para la pasta, para el cuarto, para el guaniquiqui. Y yo los desmiento. La mayoría de estos practicantes del palo no han estado ni 10 ni 15 años investigando fenómenos paranormales en las casas, o en lugares, o enfrentándose con entidades espirituales en una estructura de cemento, o en un lugar como los que yo he estado. Yo no vine al palo como un ignorante, ya yo sabía del mundo espiritual, porque ya yo interactuaba con espíritus. Yo no tuve que entrar al paro para interactuar con los espíritus. Ya yo, de mucho tiempo atrás, ya tenía interacciones con los espíritus. Déjense de decir mentiras a sus ahijados. Los espíritus pueden vivir donde ellos les dé la santa gana, en una muñeca de goma, en una muñeca de porcelana, en una figura de madera, no importa. Eso está probado, que una espiritualidad puede vivir en cualquier lugar. Y ustedes siguen con la mentira todo el tiempo. Y yo se lo puedo demostrar. El que ha hecho investigaciones paranormales sabe que lo que yo estoy diciendo es correcto. Mira, tan sencillo como esto. Una vez fui a investigar un edificio histórico aquí en Puerto Rico. Y había una entidad espiritual, un fraile, que estaba fijo en una esquina de ese edificio. Porque ese edificio en el pasado era un leprocomio, era un lugar donde se cuidaban personas con esa condición, y los que se dedicaban eran los frailes franciscanos. El espíritu de ese fraile franciscano vive en esa estructura, y yo lo vi, lo pude presenciar. Hay entidades espirituales que están fijos en una estructura física. Entonces ustedes vienen a decirme a mí que el caldero espiritual no existe. El espíritu vive donde le dé la santa gana. Te estoy hablando. Y esto es un espíritu de la época colonial que vive ahí. Pero es que usted no ve nada de eso. Usted no sabe ni lo que es parapsicología. Usted no sabe lo que es energía. Usted no sabe nada. Ustedes son unos cuidadores de prenda. Esa es la verdad. Pero vamos a hablar. Vamos a seguir aclarándole dudas a esta ahijada confundida por un personaje que no sabe un pepino en colo de la religión. Esa es la realidad. La hijada me preguntó lo siguiente, que cuando el padrino le dijo que cuando ella tuviera su prenda, que ella iba a mejorar más su comunicación con el mundo espiritual, y específicamente con su muerto. La contestación es que eso es totalmente falso. Ahijada, para usted tener una prenda, usted tiene
que haber desarrollado su mediunidad. Un Tatenquisimalongo es una mediunidad. Y cuando hablo de mediunidad, es una persona que tiene la capacidad de hablar con los espíritus. No solamente de hablar con los espíritus, sentir los espíritus, ver los espíritus, escuchar los espíritus. Y eso no viene por arte de magia porque tu padrinito te dio una prenda. Tú tienes que tener unas experiencias previas en el mundo espiritual, específicamente en sesiones espiritistas. Yo no vine del aire, papá. Yo vine de la obra espiritual, de lo que me enseñó mi madrina. Y aprendí cómo trabajar mis primeros pininos en el mundo espiritual. Entonces, es un abuso, es una irresponsabilidad de un Tatenquisimalongo que le dé una prenda a un ahijado que no ha desarrollado su mediunidad, que no ha desarrollado esa capacidad de comunicarse con los espíritus. Entonces, como si la comunicación con los muertos fuera por arte de magia. Eso es un proceso. Tú tienes que trabajar con tu materia, con tu mente, con tus emociones, para poder trabajar con los espíritus. Eso no te lo va a explicar el tata este del extranjero, ese que hay por allá. Un tipo que habla de las ventas de pues yo no sé de dónde. Ese no te va a hablar de eso, porque él no sabe nada de eso. No sabe que para uno tener una prenda, la prenda vive no solamente un espíritu, viven comisiones de espíritu. Por lo tanto, tú tienes que haber desarrollado tu mediunidad, tu receptor de comunicación con los muertos. Sin eso, usted no va a poder trabajar en la religión. Y porque te den una prenda, eso no garantiza la comunicación con el muerto. Sí, cuando te den la prenda y usted mediunidad, eso va a mejorar su comunicación con el muerto, pero si ya usted tiene desarrollado su mediunidad. ¿Y qué está pasando? No es la primera vez que me escriben personas aquí en las redes diciendo que su padrino le dio una prenda. Entonces yo le pregunto a él, ¿usted ha desarrollado su mediunidad? No. ¿Y por qué DH este padrino te da una prenda a ti? Si tú no sabes hablar con los muertos. Mira, hay personas que ni tan siquiera sienten al muerto y se le dio una prenda. Como si eso fuera un acto de magia. La mediunidad. Lo que pasa es que ustedes no estudiaron en escuelas espíritas. Este servidor acá ha estudiado en escuelas espíritas. Y te dice claro que la mediunidad es algo que se desarrolla. Que no es meramente la práctica de la comunicación espiritual, sino tiene que haber conocimiento. De saber con qué espíritus yo me puedo comunicar y con qué espíritus yo no me puedo comunicar. Ahí es que te ayudan a desarrollar el discernimiento espiritual. Por eso es que tú ves videitos y ves testimonios de personas que te dicen que van a los toques de cajones de muertos y todo el mundo empieza a coger muertos ahí, a brincar como lagartijos allí. Y eso es lo que te quiere decir, que esos practicantes del palo están en un kindergarten espiritual. Porque el primer principio básico es, antes de darle materia a un espíritu, tú tienes que saber quién es ese espíritu, por qué corriente se está moviendo. Y si usted le está dando materia a un espíritu obsesor, si usted le está dando un espíritu
que viene con malas intenciones para hacerle daño en su materia, para hacerle daño a su mente, para hacerle daño a nivel emocional. Porque hay espíritus que vienen con esas tendencias. Entonces no puede, porque yo me quiero comunicar con los muertos, yo abro todo mi cuerpo energético para eso. Y hay personas que han pagado caro eso. La mediunidad, el que practique la mediunidad no se puede obsesionar con la mediunidad, porque la va a pagar, tarde o temprano la va a pagar. Usted no se puede obsesionar con la mediunidad. Usted tiene que utilizar la mediunidad de forma responsable. No le puede dar materia a todo lo que se aparece en un toque de cajón de muerto. Usted tiene que saber qué entidad es la que está interactuando con usted. Y ese conocimiento no se lo dan los padrinos. Ni los padrinos le ayudan a trabajar con lo espiritual. Cómo yo comunicarme con el muerto. O con los muertos que se me acerquen. Ese conocimiento no se lo están dando. Lo que hacen es, le zumban la prenda para que trabajen ahí. Y a Dios que reparta suerte. Ese es el palo que hablan estos personajes que hay en las redes. Entonces la van a pagar bien caro. Porque si usted no tiene desarrollada su mediunidad, usted es carne de cañón para las entidades del bajo astral. Enseguida los espíritus del bajo astral dicen, mira, esto es un rookie, esto es un novato, esto es un novicio, usted no sabe con lo que está bregando. Y lo van a desmadrar, como dicen en el barrio mío. Esa es la realidad. Entonces, si usted le da una prenda a una ahijada, a un ahijado, sin que esta persona tenga desarrollado su mediunidad, usted es un irresponsable. Está poniendo en peligro espiritual a esa persona. Esa es la realidad. Si usted no tiene desarrollada su mediunidad, no coja prenda de nadie. Porque ¿cómo usted va a trabajar una prenda si usted no sabe hablar con el muerto? Y usted puede tener una interacción con esa entidad espiritual. ¿Me entiende? Eso es importante que usted lo tenga presente. Entonces, usted coge esa prenda y no sabe hablar con el muerto, usted encomiéndese a ser, como dicen en el barrio mío, se lo va a llevar Judas Iscariote. Así que ahí te digo, ahijada, la responsabilidad en todo esto. La persona tiene que tener habilidades mediúnicas para recibir una prenda. Porque la mediunidad es algo que se desarrolla a través de los años y a través del conocimiento. No es cuestión de pasar muerto. Es cuando tú pases el muerto, tú tener el conocimiento, el discernimiento espiritual para saber con quién tú estás trabajando, con quién tú te estás comunicando. Y eso es lo menos que enseñan estos padrinos. Eso es una de las aclaraciones a la hijada. La hijada me preguntó otra cosa más. Tata, mi padrino dice que hay que trabajar con espíritus malos. Lo que usualmente nosotros llamamos endoki. ¿Qué pasa si yo trabajo con espíritus malos? Vamos a ir más profundo en esto. Usted trabaja con un espíritu endoki y tú tienes tu prenda fundamentada en un espíritu endoki, un espíritu que esté inclinado a la maldad. Y esa prenda usted la tiene en su casa. No espere un ambiente de paz y armonía en su casa. Usted va a sentir el ambiente en su casa cargado. No le extrañe que usted discuta muchísimas veces
con su pareja, o que discuta con sus hijos, o empiecen a pasar cosas extrañas en su casa. ¿Por qué? Porque usted trajo una entidad que vibra en el mal. Y toda entidad que vibra en la maldad trae mala vibra. Y entonces el primer síntoma que usted va a sentir es que usted se va a sentir con coraje sin haber pasado absolutamente nada. Se va a sentir, pues va a tener unos malestares emocionales terribles. Y usted dice, pero si yo estuve bien, yo no veo por qué me tengo que sentir de esa forma. El muertito que tú tienes ahí, un endoque ahí metido en tu casa. Así que no te extrañes si peleas con tu mujer, no te extrañes si peleas con tu hijo, no te extrañes nada de lo que esté pasando en tu casa porque tú traíste la mala vibra a tu casa. Y más una entidad espiritual que vibra en la maldad. Entonces cuando tu padrino te dice que lo mejor en el palo mayombe y que la práctica del palo es trabajar con entidades de esa índole, él es un vil ignorante. Porque los que tienen el conocimiento, los que te pueden ayudar a salir de tus atolladeros, son los espíritus endundu, son los espíritus que tienen más conocimiento porque tienen un nivel vibratorio mucho más alto que el de los endoki. Mira que mucho él sabe. Entonces, si yo tengo una prenda con un espíritu endundo contra un endoki, ¿quién usted cree que va a ganar en una batalla espiritual? El endundo. El espíritu bueno, que ellos dicen que no, yo no trabajo con espíritus buenos, lo mío es malo. Los espíritus buenos son los espíritus que tienen más conocimiento. Porque tienen un nivel de elevación espiritual mucho más alta que un endoki. Mira que mucho ellos saben del mundo espiritual. Mientras más elevado está ese espíritu a nivel vibratorio energético, mayor conocimiento él tiene. Y él puede hacer muchísimas cosas en beneficio suyo que un espíritu endoki. Los espíritus endoki se utilizan para fastidiarle la vida a las personas. No se utiliza para otra cosa. La energía que emana un espíritu endoki es para hacer maldad. Punto. Ningún espíritu endoki te puede abrir los caminos. El que te diga eso, no. Si en algún momento te ha ido una prenda endoki y ha surgido una situación donde se han abierto los caminos, no fue por ese espíritu endoki, fue por quizás por alguna entidad de su cuadro espiritual que sacó la cara por usted y le ayudó. Porque le atribuyen cosas a los endokis que los endokis no pueden hacer. Los endokis no te pueden abrir los caminos. Un espíritu de baja vibración energética no puede abrirte los caminos. Lo que puede hacer un espíritu endoki es desmadrar a una persona. Cuando se utiliza para hacer daño espiritual, energético a una persona. Tan sencillo como eso. Mire qué explicación clara y precisa. Y usted va a ver los videos cuando dicen, no, pues, no, los espíritus buenos no sirven para nada, los que hay que trabajar con los espíritus malos, claro. Pero los espíritus malos tú los utilizas para hacer maldad, fabuloso, para hacer maldad son los ideales. Pero para abrir camino, para espíritus que puedan lograr sanación espiritual, puedan hacer otras cosas, son espíritus elevados. Es que ellos nos aprenden, yo no he ido a una sección espiritista. ¿Quiénes son los que, los bacaracachimba, los que resuelven cosas en secciones espiritistas? Los espíritus elevados. Esos 2 más 2 es 4. ¿A quién yo voy a invocar? Vamos a ponerte un ejemplo. Si yo quiero que me ayude en mi sanación espiritual, ¿a quién yo voy a invocar? ¿A un endoki? ¿O voy a invocar a Dr. Gregorio Hernández? ¿A quién usted cree que yo voy a invocar? Voy a invocar a Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque es un espíritu de alta elevación. Y es un espíritu que está probado a nivel espiritual
que ha resuelto a miles de personas, si no, no digo millones, pero a miles de personas. Ese es el que yo tengo que buscar, no es un endoki. Un endoki lo que puedo hacer es enfermarme más de lo que estoy. Cuando hay situaciones difíciles, los que pueden resolver su situación son los espíritus sendundu, los espíritus buenos y benévolos, los espíritus que están en alto nivel espiritual. Esos son los que te pueden resolver. Ningún endoki puede hacerlo. Su naturaleza es trabajar en el bajo astral, no en el alto astral. Pero eso es lo que te enseña tu padrinito. Mete un endoki. Tú estás recientemente casada, amiga, porque lo sé. Recientemente casada, mete esa prenda con espíritu endoki y te garantizo que si duras 1 año y medio con tu marido es mucho. Entonces, otra cosa, te mete un espíritu endoki que tú no sabes qué hizo en su vida material. Puede ser un espíritu de un violador, un espíritu de un malandro. O sea, puede ser un espíritu que se dedicó a hacer daño en la calle. Y ese es el espíritu ideal que él te dice que, ay, los espíritus malos son los mejores. Sí, sí, créete ese cuento chino que él te hace. Los endoki son buenos para hacer daño a la gente, no es para hacer bien. Esa es la realidad. Así que yo te garantizo que en el momento que tú cojas una prenda de este personaje de las redes, yo te garantizo a ti que tu vida tu vida va a ser un desastre total, mayúsculo. Vas a ver que todos los caminos se te van a cerrar. Y lo que va a estar esa prenda, lo que va a traer una negatividad, porque quién sabe de dónde lo sacó ese espíritu. Como, como un caso de un tipo que me llamó, que le montaron un espíritu, un tipo que lo mataron en punto. Y todas las noches el tipo se le aparecía variado en el cuarto. Y que yo le dije a él, dale camino a eso, dale camino, lleva, saca eso de ahí, muchachos, lo que te metieron todavía. Y después ese espíritu, hablando con él, pidiendo, con sed de venganza. Porque quería vengarse quien lo mató. Imagínate. Esos son los espíritus que busca este padrinito. Que yo le dije a este ahijado, no es ahijado mío, a esta persona que está iniciando, dale camino a eso no conviene. ¿Sabes que se te aparezca un espíritu que lo, que los, que lo mataron en la calle y que aparezca así, materializado en tu cuarto, con odio, con resentimiento, con aquellas personas que lo mataron? Entonces, usted no tiene los conocimientos para trabajar con eso. Entonces, su padrino se lo da como, el gran muerto, el que te va a resolver los problemas. ¿Qué te va a resolver ese? Si ese muerto necesita que lo ayuden a él. Que está con odio, con resentimiento, con sed de venganza. ¿Tú te crees que ese espíritu te va a ayudar a ti a resolver problemas? Si es lo que necesita. Pero ese es el mundo. Ese es el mundo de las mentiras que te meten a ti sobre los espíritus endoques. Otra cosa que me preguntó la hijada. Tata, existen las engangas mixtas. Yo puedo mezclar mamachola con ensasi 7 rayos. O 7 rayos
o 7 rayos con centella en Doki. Eso de las combinaciones las combinaciones de empungo. Eso es lo que tú estás viendo por ahí. ¿Y qué es eso? Eso es un reflejo del palo cruzado. Que empiezan a mezclar esas espiritualidades y porque creen que van a tener más fuerza, o sea, que van a repartir leña a todo el mundo. Y la realidad es que eso no va para ningún lado. Eso es lo que crea un conflicto espiritual en esa prenda, que no, eso no va a caminar ni de aquí a la esquina. Mi recomendación, tengo una prenda que esté construida en una sola espiritualidad. Y que utilice el tratado correcto, porque esta gente ni tiene los tratados correctos. Así que eso es un sancocho, un embeleco que se está haciendo por ahí. Eso no camina, eso lo que quiere es un conflicto. Tú no puedes mezclar dos espiritualidades ahí. Eso es un revolú. Eso es síntoma de lo que es el palo cruzado, que quieren mezclarlo todo. Así, eso no está bien. Mezclar esas dos espiritualidades. Así que es parte del sancocho que están haciendo en la religión. Seguimos. La suscriptora también está ahijada. Pues me trae otra preocupación. Tata, yo he tratado de participar en conversaciones con otros tatas que comparten con mi padrino. Y mi padrino no quiere que yo comparta con el otro tata. No quiere que yo entre en la conversación y que le haga preguntas a este tata, que es amigo de mi padrino. ¿Qué yo te puedo decir, hija? Tu padrino quiere que tú estés que tú seas objeto de su confusión. Y si usted tiene alguna duda, pregunta, que se la conteste a él. ¿Ok? Entonces, porque él quiere que usted siga la confusión que él te ha transmitido a ti por sus conocimientos. Entonces, cuando tú encuentras un tata que tiene un poquito de más conocimiento que tu padrino, él entra el celo de que no, los ahijados míos no hablen con este padrino, yo hablo con este tata, es una conversación entre tata y usted no se meta ahí. Pero en el fondo es que él tiene miedo que usted se vaya para el monazo de su amigo tata. ¿Qué yo le digo a mis ahijados? El conocimiento que yo te brindo a ti es 360 grados totalmente distinto a lo que te enseñan otros padrinos y otra gente de las redes. Lo que yo hablo aquí y lo que hacen es copiar mis conceptos, mis ideas que yo hablo en mi video y después atribuirse que son de ellos. Aquí el que empezó a hacer videos sobre meditación, sobre aspectos del trabajo de la mente, fue este servidor. Ninguno otro, pero hay un personaje que ahora cree que conoce de meditación, que conoce de muchas cosas y él no sabe un pepino angolo. Lo que está cogiendo es pauta con este servidor. Punto, como dicen aquí en Puerto Rico. Mire, la cuestión es la siguiente. Yo tengo una forma de trabajar específica.
que difiere grandemente con lo que hacen otros tatas. Mis ahijados, si ellos creen que lo que yo estoy enseñando no hace mella en ellos, o ellos entienden de que no, pues que no se identifican con lo que yo hablo aquí, pues ellos se pueden ir a cualquier bonanza. Aquí ha habido gente pues que estuvo al principio conmigo. No, tata, yo voy, este, no quiero continuar con usted, quiero irme con otro tata. Y han sido sinceros y honestos y me lo han dicho, pues está bien, suerte, que te vaya bien. Y han venido para atrás, tata, yo mejor me quedo con usted. Porque ese padrino me tiene enredado. Y su monanzo, hay muchas cosas negativas. Y yo no quiero estar ahí. Yo siento que en su monanzo hay un mejor vibra que allí. Pues, la gente se tiene que convencer a sí mismo. Yo no lo obligo a ningún ahijado mío que tiene que seguirme. Todos son libres voluntariamente. Ni le trato de coartar la libertad de expresión. Si ellos le quieren preguntar a un amigo mío tata lo que quiera, le pueden preguntar lo que quiera a ese tata. Eso a mí no me quita el sueño ni me crea un problema de autoestima, porque el problema de este padrino es que tiene un problema de autoestima. Lo que me vayan a preguntar a ese tata, no, pregúntemelo a mí. Eso, este, y ha habido reuniones que me han contado que han ido 2 o 3 tatas de otros bonanzos, ha habido como un compartir entre padrinos, y los ahijados han hecho preguntas y él los para en seco a sus ahijados. Pues yo respeto la libertad de expresión de mis ahijados. Si mis ahijados quieren hacerle la pregunta al tata tal o cual, libres son de hacerlo. ¿Quién soy yo para decirles que no lo pueden hacer? Yo no tengo problemas de autoestima. El que quiera estar conmigo está, el que no quiere estar no está. Punto. Yo no voy a dejar de dormir por la noche porque un ahijado mío no quiera estar conmigo, porque quiera probar con otro tata. Por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo no tengo preocupación de eso. Todo lo contrario, la gente quiere más de mí. Me pregunta más sobre estos temas. Otra pregunta que me hizo el ahijado. Este es un ahijado, esto no es la dama, ahora voy con un ahijado. Un ahijado me dijo, tata, hay un tata en Quisimalongo que yo conozco, que lo veo en las redes, pero ese tata en Quisimalongo está distante de su prenda. Su prenda la dejó en Cuba y él está en otro lado. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, ¿cómo él esté trabajando la religión en donde él está? Eso es una buena pregunta. Porque si usted no tiene sus fundamentos a su lado, pues eso plantea una pregunta bien seria. ¿Cómo usted practica la religión si no tiene los fundamentos? Y si está en un país europeo, lo más seguro es que no hay ceibas, ni hay un laurel, ni hay palma real. Entonces, pues, ¿qué usted puede esperar? ¿Cómo? No, porque señor quería ayudarme. ¿Cómo te va a resolver si él no tiene su prenda? Él te puede ayudar, bueno, dándote consejos, orientándote o lo que sea. Bueno, esa es la única forma que te puede ayudar. Pero a nivel espiritual, ¿con qué prenda? Si no la tiene. La tiene allá en Cuba.
Entonces la primera pregunta que tú tienes que hacerte, ¿cómo una persona que no tiene su prenda te puede ayudar? Espiritualmente, si no tiene, que puede trabajar a un nivel, vamos a decir, espiritual, no con el fundamento, pues que pueda como mediunidad, pues santo y bueno. Pero ¿cómo va a trabajar en el palo si no tiene una prenda? Y la prenda la tiene a miles y miles de millas de donde él está. Y ya hay personas que me han hablado de que el Señor, pues está mal. Pero ¿qué yo te puedo decir? Así que eso, el Tata Enquisimalongo tiene que tener su prenda al lado. Yo la tengo aquí a mi lado para poder trabajar las cosas. Bueno, otra pregunta que voy a contestar esto lo hizo un suscriptor y con mucho gusto. Tata, los libros que hay en las redes sobre el palo me pueden ayudar o desayudar. La contestación es que los libros son referencias generales de la práctica del palo. Hay secretos que no están escritos en esos libros. Aunque ha habido gente inescrupulosa que han sido iniciados en la religión, porque yo he hecho un dossier de mucha información de palero, he podido ver libretas de palero, y que ha habido una divulgación de conocimiento que solamente debe tenerlo el Tata Esquisimalongo. Pero si usted tiene ese tipo de conocimiento, hay un libro que está corriendo mucho que se llama El Manual del Mayombero. Ese libro es muy profundo, el libro de Lorenzo Hernández. Es un libro que no todo el mundo lo puede leer y no todo el mundo lo puede comprender. Lo puede entender aquella gente que esté iniciado en la brillumba, que tenga el conocimiento, puede leer ese libro. Pero no todo el mundo puede leer lo que está escrito ahí, en ese manual. Y el libro del Manual del Mayombero de Lorenzo Hernández, él mismo me lo vendió a mí hace muchos años atrás. Pues yo lo conocí a él personalmente. Porque él tenía una botánica en la área metropolitana. Y entonces, él me lo vendió porque él vio en mí que yo podía entender y comprender mucha desinformación ahí. Porque si no, él no me lo vendía. Usualmente hay gente que le vende esos libros a los practicantes que tienen fundamento, no se lo vende a todo el mundo. Y él tuvo la deferencia de vendérmelo. Entonces, pues, hay libros de estos que usted tiene que leer y, y, y que no va a tener información que no sea general. Secretos de la religión. Hay algunos que cometen unas indiscreciones, pero la mayoría de la información que hay en las redes es información general. Y a veces, porque la gente, uno de los errores grandes con la gente que busca libros sobre el palo, recuérdense que tres, vamos a decir, como tres, cuatro vertientes del palo. Vamos a empezar: palo malongo, palo monte, palo mayombe y palo quimbiza.
Y, y eso de que cuando hablo de palo malongo, palo monte, palo mayombe y palo quimbisa es lo mismo, no es lo mismo. Hay principios afines en estas prácticas, pero hay diferencias diametrales en cómo se practica la religión. Por eso que cuando usted dice que palo monte y mayombe es lo mismo, no es lo mismo. Porque mayombe es el tercer nivel degradativo de la religión. El primer nivel de conocimiento en esta religión es palo malongo, que es mucho antiguo, siglo XVI. 17 palo monte, 18 mayombe. Y el nivel más degradativo de la religión, donde se perdieron los conocimientos, porque los padrinos se los llevaron a la tumba, fue en mayombe. Mayombe practica el palo desconectado de lo que es una conciencia cósmica. Los que practicaban malongo y palomonte tradicional sí estaban en esa conexión. Esa desconexión se da en el desarrollo de mayombe. Y en quimbisa olvídese de los cuentos. Porque Facundo Dolores Petit, a pesar que era un hombre sumamente inteligente, un hombre que perteneció a sociedades católicas, perteneció a la sociedad Bacuap, estuvo iniciado en la religión Yoruba, bueno, él estaba en todos lados. Realmente lo que hizo fue un sistema ecléctico del palo. O sea, cuando hablo de ecléctico es que mezcló distintas corrientes espirituales en la práctica, lo que se llama el palo cubano. Ese es un palo típicamente cubano, que es un palo que se creó en Cuba, que lo que hizo fue mezcló conocimientos de los masones, rosacruces, por ahí suma otras corrientes espirituales que están ahí. Y lo que tenemos es la quimbisa, y en la quimbisa hay distintas vertientes. Está la Santo Cristo el Buen Viaje, hay otros quimbisas. O sea, esto aquí, en cuanto al tema de los quimbisas, pues ellos que breguen con sus asuntos, pero no voy a entrar ahí. Pero hay diferencia en los quimbisas. Y yo no voy a entrar en ese aspecto. Lo que sí te quiero decir es que malonga es una cosa, palomonte es otra cosa, mayombe es otra cosa y quimbisa es otra cosa. Y brillomba es básicamente, lamentablemente, es el semillero del palo cruzado. Esa es la realidad. Ahí es que empezó a hacerse el sancocho con carne, con vianda. Ahí fue que se desarrolló el sancocho, lo que nosotros hablamos como palo cruzado. Entonces, una pregunta que me hizo, volvemos a la ahijada. La hijada mía no, yo le llamo ahijada para identificarla. Tata, ¿debo continuar con este padrino? Hay otros comentarios que me hizo esta hijada, que por razón de tiempo yo no puedo seguir hablando aquí. Ya vamos para 1 hora y media. Pero, ¿qué usted cree que yo le voy a decir a esta hijada? No continúes en este mudanza. Si te dio prenda, dale camino. Usted no quiere complicarse la vida, dele camino a esa prenda. Todo lo que este señor te ha enseñado es incorrecto.
Y todo lo contrario, te está exponiendo a unos peligros espirituales con esta práctica que él te está enseñando. Trabajar en el mundo espiritual es peligroso. Y te lo puedo validar por los 15 años que yo estuve haciendo investigaciones paranormales. Porque yo sé lo que son ataques espirituales de gran proporción. Cuando se te pegan 5, 6, 7 entidades espirituales, como me pasó una vez en un cementerio, yo sé lo que es el mundo espiritual. Y el mundo espiritual no es un juego de niños. El mundo espiritual es un juego bien peligroso para aquellas personas que no tienen el conocimiento, el, después, el despertiz, en palabra de domingo, para poder entender esta realidad. Así que mi recomendación es que no continúes en ese bonanza. Y te voy a contar con otras personas que se han comunicado conmigo. Conocí un caballero que decidió salir de su bonanza porque se le había complicado la vida desde que estaba allí. En el momento que él sale de ese bonanza, empieza a florecer su vida personal. Empiezan las cosas a caminar nuevamente. Eso es una señal inequívoca que tomaste la mejor decisión. Abandonar ese lugar que lo que te traía era corrientes de atraso a tu vida personal. Salam aleikum, Sara.